Muy buenas tardes, compañero y docente. En el día de hoy le venimos a exponer sobre la teoría crítica de la sociedad, con diversos autores como Horkheimer, Adorno, Marcuse, Marx y Habermas. Nuestro grupo está conformado por Melanie Monzón, Juliet Álvarez, Yacir Mosquera y mi persona Roxana da Herrera. A continuación, mi compañero Yacir Mosquera. Bueno, nosotros vamos a empezar a hablar desde una perspectiva histórica, pues la Escuela de Frankfurt fue fundada el 3 de febrero de 1923 en la Universidad de Frankfurt, pero la idea inicial se dio en 1922 cuando Felix Well y Karl Kolz crean la primera semana marxista. A partir de ese momento se fundamenta lo que sería lo que hoy conocemos como la Escuela de Frankfurt. Para el año de 1930 asume la dirección Mark Horkheimer, haciendo del marxismo algo más dogmático que crítico. Ya para el año 1933 y 1934, entre esos 2 años, la escuela fue clausurada, ya que iba en contra del fascismo, trasladándose hacia Ginebra, y ya en París existía lo que se podía decir una sede alterna. En el año 1934, el presidente de la Universidad de Columbia acepta llevar la escuela hacia Estados Unidos y se radica allá. Mucho tiempo después de la guerra, para ser exactos, en el año 1946, la escuela regresa hacia Alemania y en 1950 inicia actividades reclutando famosos jóvenes intelectuales que iban hacia la corriente que la escuela fundamentaba. Entre ellos muchos que hoy en día sus teorías se basan en la actualidad para determinar ciertas teorías. A continuación, nuestra compañera Rose nos va a seguir con la exposición. Bueno, el significado fundamental de una teoría crítica de la sociedad. El significado fundamental se caracteriza por el idealismo de la razón, el pensamiento y la lógica, y por el movimiento de la Ilustración, más conocido o denominado como el siglo de las luces. Tiene un sentido íntimamente en las décadas bajo la concepción de Karl Marx, pero tendremos que saber quién fue Karl Marx. Fue un filósofo, sociólogo, periodista intelectual que siempre se destacó por modificar el orden social, la perspectiva humana y la visión del mundo con una verdad. Cabe resaltar que la verdad no es absoluta, pero tenemos que tener en cuenta de poder indagar y poder buscar una solución a unas temáticas propuestas. También se destaca que este significado fundamental de la teoría crítica de la sociedad se implementó tan pionera como la comunicación, el arte y la cultura, que fueron los movimientos principales para el beneficio del hombre. Según la revista de investigación social, existen 6 puntos fundamentales. A continuación, son el análisis de la función de integración. Esto fue uno de los primeros desarrollos de la crítica de las fuerzas productivas y el desarrollo humano. B, el desarrollo de la socialización mediados por la estructura de la familia. Cabe destacar que este fue uno de los primeros fundamentos que viene del núcleo familiar y su estructura. C, los medios de comunicación y la cultura de las masas. Ya acá entra lo que es la parte pionera de los medios de comunicación, como era el script o el papel. Y la cultura de las masas viene la perspectiva de una esfera pública. D, la socialización. Ya acá podemos ver que la esfera pública se convierte mucho más beneficiosa para la visión del público, la misión de un receptor y de un emisor. La teoría del arte. Sabemos que la cultura va de la mano con el arte y es comunicación. Y por último, tenemos la crítica del pensamiento científico. Este adorna un tema central en el que Adorno y Marcuse dicen específicamente que no es analizar una de las tareas, sino buscar una perspectiva y buscar una explicación a las problemáticas que se dan en el mundo, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de solucionar este tipo de problemas, pero también de tener una visión al aspecto de la temática. A continuación, mi compañera Melanie Monzón. Ok, para explicar la influencia de la tradición marxista en los pensadores y el planteamiento de Marx con respecto a la praxis social, se piensa que la praxis humana está determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas y por el de las relaciones sociales. Esto incluye la dimensión técnica, la del trabajo muerto y la dimensión institucional de las relaciones sociales de emancipación o dominación.
La praxis humana significa a la vez reproducción material y reproducción simbólica del mundo de la vida. El problema es el sentido de la relación en cada momento histórico entre uno y otro componente de esta praxis. Si el sentido de la reproducción material determina la producción simbólica, hay una sobrevaloración del materialismo. Si por el contrario la reproducción simbólica determina el material, hay un privilegio del idealismo. A pesar de esta claridad en el planteamiento acerca de las relaciones entre los aspectos sociopolíticos del desarrollo y los puramente materiales, hay momentos en los que Marx y Engels parecen reducir la modernidad a modernización y que cierta forma esperar que los procesos productivos toda la transformación social. Por tanto, en esta posición del marxismo, con respecto a la actividad social del hombre, existe una tensión entre la teoría del materialismo histórico y su crítica de la economía política. Por otra parte, la tendencia de reducir y estrechar cada vez más los aspectos humanos para interpretar el trabajo en términos puramente técnicos. A continuación, sigue con el tema mi compañera Juliet. Teoría crítica contra teorías tradicionales. La crítica a la positivización de las ciencias. ¿Qué es la teoría crítica? Ella nació como una crítica a la teoría tradicional, ya que lo que busca es transformar la sociedad. Los sujetos y objetos que forman la sociedad están hechos por sus mismas influencias. Entonces, para interpretarlos hay que hacerlo bajo las mismas influencias sociales o históricas. La teoría crítica se opone al positivismo. ¿Por qué? Dice que la ciencia no debe ser tan exclusiva, debe llegar al conocimiento de todos y generar una conciencia para desarrollar críticas colectivas y transformaciones en el orden social. También nos dice que si el investigador no se involucra con la sociedad o población, incluso con la historia, no es posible obtener una investigación verdadera, porque entonces se pierde al sujeto como constructor de su propia realidad. El positivismo lo que hace es que es una ciencia que el objetivo es la autoconservación del orden establecido. El positivismo restringe, pero ¿qué restringe? Los sentidos, las nociones, las intuiciones y las posiciones de cada individuo. Y forma análisis y dice qué es lo que necesitamos cada uno, no haciéndonos críticos. Involucra nuestros intereses para orientar un conocimiento y darnos el significado de qué es en realidad la existencia humana. A continuación, mi compañera Roxana y mi compañero Yacir. Bueno, la crítica de la razón instrumental y la unidimensionalidad de la sociedad. Esto da como resultado también a la dialéctica de la ilusión o la ilustración. Primero que todo, podremos saber que la razón instrumental es cuando el hombre busca adaptarse al medio de satisfacer sus necesidades, pero también la unidimensionalidad de la sociedad le lleva al hombre desde muchas generaciones y desde muchas décadas, que ha trascendido el día a día desde la década de las cavernas, donde el hombre trataba de sostenerse, trataba de buscar, trataba de indagar y tratar de buscar más ideología hasta el día de hoy con nuevos avances, nuevos descubrimientos que ha hecho el hombre. Pero hay una pregunta que nos llamó mucho la atención sobre el tema, que dice, ¿en qué términos se caracteriza la sociedad unidimensional? Si tratamos de décadas desde las cavernas hasta la actualidad. Mi compañero Yacir Mosquera les viene a hablar y a complementar mucho más sobre este tema. Yacir, tienes el micrófono apagado. Gracias, qué pena. Como les venía comentando, el hombre de hoy por hoy, la sociedad de hoy por hoy unidimensional, lo que busca es una sociedad de consumo, una sociedad que busca el modernismo, busca el beneficio y crea ideales de necesidad que va a satisfacer dado a ese consumismo que está adquiriendo. Todo esto se va dando en un mundo que se puede decir que es con la dialéctica, es decir, la razón de la teoría en todo lo escrito y hermenéutica,
que es todo lo interpretado. Se forma una implementación de herramientas para nuevas generaciones y para nuevos cambios. Pero por otro lado, la dialéctica y de la ilustración nos puede relacionar de una forma radical en la que podemos observar de tal manera como la culturalidad deja de tomar su lugar e importancia absoluta y se convierte en un proceso de mercancía. Ya para finalizar, Melanie y Juliet nos tienen la conclusión del tema. Ok, la propuesta epistemológica de la teoría crítica, conocimiento e intereses. Esta propuesta surgió con Habermas porque él decía que por medio del desarrollo de la especie se creaban tres fundamentos, que son el trabajo con sus intereses de dominación de la naturaleza, el lenguaje interesado por comprender los textos e historia y la interacción social en busca de la emancipación. El conocimiento e interés, Habermas nos propone que existen tres intereses cognitivos, que a su vez proporcionan tres formas diferentes de acción: el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipativo. Cada una de estas formas de interés cognitivo realizados en acciones de lugar a tres dimensiones de la existencia social humana: el trabajo, la interpretación humana y el poder. Respectivamente, el interés técnico del trabajo será estudiado por las ciencias analítico-empíricas. El interés práctico de la interacción humana es conocido por las disciplinas hermenéutico-históricas y el interés emancipativo del poder sería conocido por las ciencias críticamente orientadas, tanto empíricas como investigativas. Entonces, con estos pasos se dice que se desarrollan los conocimientos. A continuación, mi compañera Melanie. Así es, y al caracterizar a Habermas el positivismo como el renegar de la reflexión, busca reconstruir críticamente las cicatrices de la reflexión negada. Por ello, la reflexión constituye en el auténtico sentido de la experiencia como algo mediado por intereses vitales de la cotidianidad y no meramente como observación de datos. Con esto se determinan los métodos científicos como respuesta de la razón astuta de determinados intereses y finalmente la aplicación de la ciencia que se devela como algo dependiente de los intereses de cada momento que orientan a partir del mundo de la vida. Esto ha sido todo, espero que sigan pasando un buen resto de tarde. Muchas gracias por su atención. Gracias.